Bienvenidos a la práctica número 7 del Laboratorio de Técnicas de Separación. En esta práctica vamos a ver dos aspectos importantes. El primero es la filtración de la fase móvil. Vamos a comenzar con la suposición de que uno de los reservorios no tiene suficiente fase móvil y es necesario preparar más para poder trabajar. Si no hay fase móvil no podríamos trabajar. Y la segunda suposición es que vamos a aprender cómo crear métodos para hacer análisis de una sustancia, de un solo analito, y además con los resultados obtenidos vamos a hacer la calibración del equipo. Entonces, como ya se platicó en la práctica anterior, se realiza el encendido del aparato y de la computadora. Realizamos la purga y instalamos o más bien prendemos el software de control del cromatógrafo para poder hacer la purga y establecemos las condiciones de trabajo para poder hacer los análisis subsecuentes. Al mismo tiempo que estamos realizando el encendido del aparato y de la computadora, también tenemos que realizar el procedimiento de filtración de la fase móvil. Al inicio de este video hay una liga que nos lleva a otro video donde podemos ver cómo se hace el filtrado de la fase móvil. Después de haber visto el video de la fase móvil, podemos ver que se tenía un sistema de filtrado en el cual vamos a colocar una membrana porosa que va a permitir el filtrado de la fase móvil que vamos a colectar en este matraz Kitasato. Al término de esa práctica observamos que, al término del video vemos que el operador o el analista guarda la fase móvil en un vaso de precipitados. Nosotros no lo vamos a hacer así, sino que lo guardamos directamente en el reservorio. A la hora de destapar el reservorio, esta es una tapa rosca. Hay que tener cuidado de que solamente vamos a retirar la tapa rosca lo suficiente como para poder ingresar la fase móvil directamente del matraz Kitasato, y cuidando que el filtro que tenemos aquí no salga del nivel del líquido. Si sale del nivel del líquido vamos a generar algunas burbujas. No es una situación muy grave porque de todos modos vamos a hacer la purga. Ok, entonces antes de hacer la purga nosotros tenemos que haber terminado la filtración de nuestra fase móvil, porque si hacemos la purga y después llenamos el reservorio no tiene caso. Tenemos que hacer la purga después de haber colocado la fase móvil que habíamos filtrado en el reservorio. Un asunto importante: en el video que se menciona al inicio de esta práctica, se nota cómo tiran unos enjuagues de fase móvil a la tarja. La única fase móvil que se puede tirar a la tarja es el agua HPLC. Todos los demás solventes que se utilicen como fase móvil se deben de guardar en algún recipiente de resguardo o de confinamiento. Entonces, muy seguramente en el video lo que están tirando es agua HPLC. Después de que ya llenamos nuestro reservorio, podemos comenzar a trabajar. Hacemos la purga y comenzamos con el aumento de flujo en nuestro sistema. Y bueno, experimentalmente encontramos estos resultados. Ahora, en la clase anterior, el porcentaje de metanol en la fase móvil siempre fue 95%. Aquí lo vamos variando. Habíamos comentado en esa práctica que cuando ya vamos a trabajar en un análisis, pues poco a poco vamos modificando la composición de la fase móvil hacia los resultados o hacia la composición y flujo
con la que vamos a trabajar. Este último punto de flujo y porcentaje de fase móvil es el mismo que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis. Entonces vemos que es muy parecido a la práctica anterior, donde conforme vamos aumentando el flujo, la presión del sistema va aumentando cada vez más. Al aumentar el flujo cada vez más, el sistema ofrece una resistencia al paso de la fase móvil. Con nuestro software Cromera ya hicimos la purga, ya subimos flujos a las condiciones a las que vamos a comenzar a trabajar, y entonces podemos realizar nuestro trabajo, pero para eso necesitamos crear un método. Entonces presionamos el botón método para poder cargar, editar un método que ya exista, o podemos crear un nuevo método. Entonces aquí ya se ve que está seleccionado el botón de método y nos queda disponible entonces la creación de un nuevo método. Al crear un nuevo método, entonces podemos darle nombre al método, podemos darle un grupo, es decir, una especie de carpeta donde vamos a guardar todos los métodos cromatográficos que vamos a utilizar, y aquí ponemos una descripción de a qué se dedica o qué características tiene ese método. En las notas podemos hacerlo como lo hacíamos con el AutoSystem, podemos ponerle notas con todo el resto de parámetros que no caben aquí en la descripción. Entonces aquí en las notas podemos poner que el flujo es de 1 mililitro por minuto, tenemos un 70% de fase móvil metanol y un 30% de fase móvil agua para realizar nuestro análisis. En la edición de nuestro método, nosotros podemos, primero lo que vamos a editar es el detector. Entonces aquí tenemos un detector UV-Vis, y aquí dice que los datos que va a recibir desde el cromatógrafo van a ser 5 datos por segundo, y los va a ir almacenando en un archivo. Y aquí tiene que el tiempo final es 0, porque es un método nuevo. Aquí nosotros le vamos a poner, digamos, 5 minutos. Entre 5 y 6 minutos vamos a ponerle 6 minutos de tiempo final para que nosotros podamos hacer nuestro análisis. Y acá ponemos el dato de la longitud de onda a la que vamos a hacer nuestro análisis. Nosotros tenemos un detector de ultravioleta visible de longitud de onda variable. Entonces eso significa que si yo quiero seleccionar más de una longitud de onda, lo puedo hacer. Entonces cada cierto tiempo puedo cambiar la longitud de onda, porque puedo trabajar mejor los análisis dependiendo de la absorbancia de cada uno de los analitos que yo voy a trabajar. En este caso la cafeína tiene una longitud de onda en la cual su absorbancia es máxima, que es aproximadamente 254 nanómetros. Entonces aquí vamos a poner que desde el inicio del análisis vamos a ponerle 254 nanómetros de longitud de onda para la medición, y se va a realizar automáticamente una reducción de la señal a 0 para que la línea base tenga un valor de 0 al iniciar nuestro análisis. Aquí hay más eventos que podemos programar para la bomba conforme pasa el análisis, pero en general nuestros análisis nada más los vamos a
a mover en esta parte. Después de, perdón, dije bomba, pero era el detector. Quise decir el detector. Aquí le podemos agregar más eventos para el detector, pero para este primer análisis no lo vamos a hacer. Después, otra parte, después de que habíamos trabajado con el detector, ahora vamos a trabajar con la bomba. La bomba puede trabajar de dos maneras, de forma isocrática o de forma de gradiente de fase móvil, o de gradiente de composición de fase móvil. Nosotros vamos a trabajar de forma isocrática, así que esta opción se queda. El tiempo de equilibrio es de 30 minutos, más o menos lo que nos tardamos en encenderlo desde que termina la purga hasta que llegamos a 1 mililitro por minuto, pues nos lleva como unos 20 minutos en ajustarse, o más bien en llegar a ese tiempo. Y a veces nosotros podemos tener un tiempo de equilibrio inicial de 30 minutos, pero realmente me parece que es exagerado. Entonces prácticamente para nosotros, con haberlo encendido y dejarlo en las condiciones listas ya para instalar un método nuevo, es más que suficiente para que pueda comenzar a trabajar. Cuando nosotros tenemos un tiempo de equilibrio muy largo es porque cuando hacemos análisis quedan muchas trazas de algunos compuestos que no salen tan rápido, que ensucian un poco la columna y poco a poco se debe de ir lavando, y nos generan algunas señales extras en el detector que nos podrían complicar nuestros análisis. En el caso de la escuela, nosotros estamos trabajando con sustancias que rápidamente salen de la columna, entonces no es necesario tener 30 minutos de tiempo de equilibrio. Acá tenemos también que el flujo en standby sería de 0.2 mililitros por minuto, es decir, cuando la computadora o el software se da cuenta de que no hemos estado trabajando con el cromatógrafo y sigue funcionando la bomba, entonces poco a poco la computadora automáticamente lo baja a 0.2 para no desperdiciar fase móvil, y generalmente inicia cuando ya llevo 30 minutos de no haber inyectado, de no haber hecho ningún tipo de modificaciones a nuestro cromatógrafo, y ya considera que ya es mucho gasto de fase móvil sin estar trabajando. Puede ser que por alguna situación ajena a nosotros estemos descuidando al cromatógrafo y se nos pudiera terminar la fase móvil si no ponemos atención. Entonces este es un asunto de seguridad. El otro asunto de seguridad es que después de 2 horas de no estar atendido el software, también se apaga, frena totalmente la bomba para que no haya desperdicio de fase móvil. Aquí en nuestro caso, el límite máximo de presión que puede soportar nuestro equipo está configurado a 6000 PSI. Aquí dice 18000 porque probablemente es para un Ultra HPLC, pero aquí lo que nosotros vamos a ver en nuestro trabajo común es de 6000 PSI como un límite máximo de trabajo. Cuando la presión del sistema cromatográfico llega a más de 6000, entonces se activan las condiciones de seguridad, se empieza a bajar el flujo o de plano se detiene la bomba. Hay algunas conexiones que son relativamente débiles, principalmente hay una conexión que está entre el inyector y la columna, que cuando se sube a más de 6000 PSI la presión del sistema se zafa y entonces rápidamente baja la presión del sistema, pero hay que cuidar, todo el tiempo hay que estar cuidando que esta presión no llegue tan lejos como 6000 PSI para evitar que se detenga nuestro trabajo.
Imagínense que se bota esa tubería y yo ya hice una inyección. Puedo echar a perder mi análisis por no estar cuidando la presión. Entonces siempre que estamos trabajando hay que estar cuidando la presión, que no se suba a más de 6000. Hemos visto en nuestro trabajo experimental que tan solo al empezar a trabajar podemos tener una presión de 3000 psi sin haber empezado a inyectar. Entonces, más o menos casi siempre vamos a tener una presión entre 3000 y 4000 psi. No vamos a llegar hasta los 6000, pero de repente pudiera darse el caso de que llegáramos a los 6000 y eso es un problema de seguridad. Después de que, y bueno, también nos puede marcar un mensaje de alerta si la presión es de 0. Una presión igual a 0 significaría, por ejemplo, cuando se zafa esa manguerita que hay entre el inyector y la columna, pues entonces ya deja de haber presión en el sistema y el medidor tiene una marca de 0 psi. Eso significaría que hay una fuga y entonces también el programa me avisa cuando hay una fuga. Por ejemplo, hay una presión de 0 psi. Luego, para poder trabajar con la bomba yo debo de establecer aquí dos pasos. Con el símbolo más yo voy a generar dos pasos y el primer paso va a ser el de tiempo de equilibrio. Cuando trabajábamos con el cromatógrafo de gases, nosotros esperábamos entre 0.3 y 1 minuto a que todas las condiciones o todos los parámetros cromatográficos se hayan alcanzado en nuestro cromatógrafo. Aquí el tiempo de equilibrio me sirve para que cuando yo establezco las condiciones cromatográficas también le demos 1 minuto para que todos los flujos, todas las composiciones y todas las condiciones cromatográficas estén listas para poder empezar a trabajar. Durante ese tiempo nos va a aparecer una ventanita en la que nos indica que el equipo está preparándose para el inicio del análisis. Y después en el segundo paso vamos a poner, en lugar de el tipo, va a ser la corrida, es decir, ya el análisis en sí. Y entonces aquí para el tiempo de equilibrio nosotros vamos a poner que el tiempo mínimo en minutos sería en el 0. A partir de 0 y hasta el 1 vamos a tener un flujo de 1 mililitro por minuto con una composición de A, suponiendo que A sea metanol, le vamos a poner 70% y suponiendo que B sea agua, le vamos a poner 30%. Al poner 70% automáticamente este cambia a 30. Como les decía yo anteriormente en la práctica en la práctica 6, que la computadora nos dice qué compuesto está en el reservorio A y qué compuesto está en el reservorio B. Por eso yo en mis anotaciones externas a lo que es el software, yo debo de escribir claramente en qué reservorio está cada una de las sustancias, porque si no lo hago, puedo estar haciendo el análisis al revés o tener al revés las composiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí nos dice quién es A y quién es B, pero yo en mis anotaciones externas debo de escribir muy bien. Entonces, en el minuto 0 yo tengo un flujo de 1 mililitro por minuto, 70% de metanol. En el segundo paso voy a tener la corrida y esta va a comenzar en el minuto 1. En el minuto 1 voy a poner un flujo de 1 mililitro por minuto. Siempre lo que yo pongo de corrida es la misma que está en el tiempo de equilibrio, porque si yo le cambio a un flujo diferente a lo que dice el tiempo de equilibrio, entonces necesitaría otra vez
más tiempo para equilibrarse, entonces no puede ser diferente el flujo y la composición que la del tiempo de equilibrio. Entonces todo es lo mismo, nada más que aquí es primero empieza equilibrio y después la corrida. A la bomba también le podemos programar otros eventos, pero en este caso de nuestro experimento de hoy no necesitamos más, con eso es suficiente. Al haber instalado ya nuestro método, entonces se guarda y se puede instalar. Entonces yo me regreso a la opción de runtime. Estaba yo en el de método, aquí está, yo estaba en método, pero al guardar mi método me regreso a runtime y antiguamente habíamos aprendido a utilizar el control manual. Ahora vamos a utilizar este método, esta forma de control del cromatógrafo, que es el análisis único o la corrida simple, es decir, un solo análisis que vamos a utilizar. Entonces, lo que yo voy a hacer es que aquí voy a buscar el método que acabo de crear y lo voy a aplicar. Entonces, en el otro cromatógrafo decíamos instalar el método. Aquí, por la forma en la que está escrito, aquí siempre en lugar de decir instalar método decimos aplicar método. Es lo mismo, es establecer todas las condiciones cromatográficas para poder hacer un análisis, y entonces inmediatamente que yo instalo las condiciones cromatográficas, el aparato empieza a modificar todo para alcanzar todos los set points que yo haya establecido con el método. Mientras eso ocurre, aparece una ventana que aquí no la pude ingresar, que sería la de el tiempo de equilibrio. Me aparece una ventanita chiquita como esta, donde dice que el aparato está en el tiempo de equilibrio, y entonces va un tiempo regresivo para que me indique cuándo ya puedo inyectar. En el momento que se alcanza el tiempo de equilibrio, llegamos a la solicitud del aparato de que ahora sí haga yo la inyección manual. Entonces me aparece otra ventana en la cual me indica que yo ya puedo hacer la inyección. Entonces, mientras hicimos todo esto, pues tuvimos que preparar también 3 estándares de cafeína disuelta en metanol o en etanol, dependiendo de los reactivos que tengamos disponibles. Tenemos que disolver la cafeína en alguno de estos dos solventes. Puede ser etanol, puede ser metanol. Y lo que sí debe ser forzoso es que la concentración sea lo más precisa posible, a 10, 30 y 50 miligramos por litro. Partimos generalmente de una solución original de unos 100 miligramos por litro, y lo que generamos es entre 20 o 30 mililitros de cada una de estas concentraciones para poder guardarlas en algún vial y hacer después las inyecciones pertinentes. Mi muestra, que se encuentra ya etiquetada con la concentración, con el soluto, con el disolvente que utilicé para hacer mi muestra o estándar, y la fecha de preparación, entonces yo puedo tomar una muestra y la tengo que filtrar. Se utiliza un filtro de jeringa para poder utilizarla, y aquí podemos ver que ya después que tomamos la jeringa podemos inyectarla al inyector manual. Para inyectar en este dispositivo debe de estar en el modo carga. Aquí está el modo carga, y cuando nosotros tenemos el modo carga, lo que ocurre es que hay un tubito. Este se ve muy delgado, casi parece una columna capilar.
probablemente es para un dispositivo Ultra HPLC. Nuestro loop que tenemos es de 20 microlitros. Es un tubo de acero inoxidable mucho más grande que este, pero esta imagen me sirve para ejemplificar. Entonces tenemos aquí un loop en el cual nosotros vamos a guardar momentáneamente 20 microlitros de nuestra muestra. Para poder inyectar 20 microlitros de muestra, mi jeringa debe de ser mayor, casi del doble o del triple del tamaño del loop. Nosotros tenemos una jeringa de 50 microlitros y eso significa que cuando nosotros inyectemos el contenido de esta jeringa, parte de esa solución que estamos inyectando tiene que salir por uno de estos tubos que sería el reboce. Con esto me aseguro de que totalmente el volumen del loop o bucle que tenemos aquí quede llenado por mi solución. Yo debo de asegurarme que en esta jeringa no se vean burbujas. Yo voy a tratar por algunas técnicas que no haya burbujas en esta jeringa. La primera es pues asegurarme de que cuando yo estoy succionando la solución, pues la punta de la aguja esté dentro del líquido. La otra es que se hacen varios bombeos dentro del líquido con la punta de la jeringa dentro del líquido para eliminar todos los volúmenes muertos que, dicho de otra manera, son las burbujas que se pueden crear dentro de la jeringa. Y por último, en caso de que ya haya intentado esas dos técnicas y todavía yo pueda ver que hay burbujas dentro de esta jeringa, pues entonces inyectar la cantidad necesaria para que la burbuja no entre al sistema. Entonces yo inyecto y donde llegue la burbuja ahí detengo la inyección, siempre y cuando sea mayor de unos 30 microlitros. ¿Para qué? Para que yo me asegure de que el loop de 20 quedó lleno. Cuando yo ya tengo entonces la primera inyección lista, yo ya tengo apenas cargado el método, no lo he iniciado. Ya quedó entonces, mi muestra está aquí en el loop. Y cuando yo muevo la palanca hacia el modo inyección, entonces cuando se mueve esta palanquita, entonces inicia el método. Y entonces comienza el cromatograma. Entonces yo voy a permitir que mi análisis dure 1 minuto. Y cuando llega 1 minuto, regreso a mi palanquita y la pongo nuevamente en la posición de carga. Cuando yo ya tengo mi posición de carga nuevamente en mi inyector, retiro la jeringa y al retirar la jeringa debo de enjuagarla. Entonces lo que yo hago es con una jeringa de las de tipo hipodérmica de 5 mililitros, yo puedo inyectar varias veces aire, únicamente aire, con el fin de sacar todo el líquido que pudiera estar en el loop y en el reboce. Después de haber sacado todo el líquido que hay en el reboce, entonces puedo inyectar medio mililitro de metanol con otra jeringa idéntica a la que utilicé para inyectar aire. No puedo utilizar estas jeringas de 50 microlitros porque son cantidades muy pequeñas. Entonces utilizo las grandes de 5 mililitros y aunque solamente voy a inyectar medio mililitro, lo que hago es inyectar un poquito de aire, un poquito de líquido, un poquito de aire y un poquito de líquido, girando la jeringa para que a veces inyecte aire y a veces inyecte líquido. Con esto yo ya tengo enjuagado mi loop
o bucle y queda preparado para la siguiente inyección. Antes de terminar o para terminar la limpieza de loop, lo que me falta es seguir inyectando aire, unas 5 jeringas de 5 mililitros de aire, para que se seque todo el líquido que utilicé para enjuagar. Mientras hice todo eso, ya terminó mi cromatograma. Entonces vemos aquí que aparece el pico de la cafeína que yo inyecté. Pueden aparecer varios picos durante todo este tiempo que no apareció la cafeína, y pudieran ser impurezas que vienen con la fase móvil o con el solvente de la disolución que inyecté, o más probablemente las impurezas que vienen con la cafeína. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo sería un cromatograma. Estamos viendo que la señal es muy baja. Aquí no pude simular algunas impurezas, pero vamos a llegar al momento en que aparezca el analito que me interesa. Entonces podemos ver que tiene una forma de pico gaussiano. En cromatografía de líquidos es más fácil que en cromatografía de gases tener picos gaussianos, que son los más deseables en cromatografía. Y estos picos significan que toda esta señal que cambió en el detector es porque el detector se ha notado la presencia de un analito que puede medir y que normalmente llega en forma de una banda. Y lo ideal, entonces, decíamos, es que sea un pico de forma campana gaussiana. Este pico tiene 3 datos importantes que puedo obtener del cromatograma: el tiempo de retención, que sería el tiempo promedio que tarda este analito en llegar al detector desde que lo inyecté. Entonces ese tiempo es medido desde que yo muevo la palanca al modo inyección. Aquí comienza el 0, y durante todo el tiempo que atravesó todo el sistema cromatográfico, que es prácticamente el inyector, la columna y el detector, pues el analito llega a un momento en el que entra al detector, y el detector mide la señal generada por ese analito y la manda a la computadora. El tiempo promedio que se tarda entonces en llegar es el tiempo de retención, y casi siempre se mide en el tiempo que llega a la altura máxima de la señal. ¿Por qué a este tiempo lo llamamos el tiempo promedio? Porque prácticamente la mitad del tiempo antes de llegar a este punto la señal comenzó, y la mitad del tiempo de hacia acá del pico es lo que sigue generando ese analito de señal. Entonces el detector empieza a notar la presencia de este analito en este tiempo, y termina de detectarlo en este otro tiempo. El promedio de estos dos tiempos sería probabilísticamente el punto más alto donde tiene este pico su señal. Entonces ese sería el tiempo de retención. En algunos libros, o prácticamente todos los libros de cromatografía, dicen que el tiempo de retención se puede calcular también considerando un tiempo muerto. Nosotros no tenemos manera de calcular muy apropiadamente el tiempo muerto, así que vamos a tomar
el que nos diga la computadora que se tomó. Ese es el primer dato importante. El segundo dato importante es la altura de ese pico. La altura es una forma de conocer la cantidad de analito que ha pasado a través del detector, y la otra es el área bajo la curva de ese pico. El área también es una manera de medir la cantidad de analito que ha pasado por ese detector, y entonces esas son las tres principales señales o tres principales datos que yo puedo obtener de un cromatograma. Ahora, como yo solamente inyecté una sustancia que es la cafeína y solamente me aparece un pico importante en mi cromatograma, pues yo estoy suponiendo que el pico que está aquí es cafeína. Si fuera una mezcla de muchos componentes y me salen muchos picos, entonces yo necesito establecer estrategias para deducir cuál pico le corresponde a cuál compuesto. Entonces, cuando yo ya tengo un cromatograma terminado, voy a buscar los reportes. Normalmente los reportes se encuentran en esta parte de acá, en los reportes, y entonces yo elijo el reporte que quiero y me aparece aquí todo una hoja de resultados donde yo voy a tener lo que ya les decía, el tiempo de retención, el área, la altura, que son principalmente los datos que yo voy a obtener importantes de mi cromatograma. Yo voy a imprimir, tenemos una impresora donde podemos imprimir este cromatograma, y como pueden ver aquí no hay mucha información acerca de lo que hicimos. Hay información acerca de cómo funciona el aparato, pero aquí en este espacio libre podemos escribir que aquí fue una inyección de cafeína disuelta en etanol, que el flujo de la fase móvil era 1 mililitro por minuto, con 70% metanol, 30% agua, que la composición de la muestra que se inyectó fue de 10 miligramos por litro de esa cafeína en metanol o etanol, etcétera, etcétera. Todos los datos que no vienen aquí los debo de apuntar, porque si no, un cromatograma con otro son muy semejantes, y si no escribo yo toda esta información, no voy a distinguir cuál es cuál. Es muy importante siempre escribir la información de los cromatogramas. Luego, cuando yo ya tengo entonces mis cromatogramas, mis tres cromatogramas, entonces yo puedo hacer una tabla de resultados experimentales que van a poner en su práctica, y tenemos que, como función de la concentración de la cafeína, tenemos un tiempo de retención que va a ir variando, tenemos un área de pico y una altura de pico que van variando conforme variamos la cantidad del analito. Si nosotros vemos aquí esta gráfica del tiempo de retención contra la concentración de la cafeína en el disolvente, podemos ver que el tiempo de retención aumenta cuando nosotros aumentamos la concentración. ¿Por qué razón aumenta el tiempo de retención? Bueno, pues aquí tenemos una simulación de cómo se verían los tres picos cromatográficos si estuvieran juntos, y podemos ver que al aumentar la cantidad de analito aumenta el tamaño de la banda, y entonces también el pico aumenta su tamaño. Por lo tanto, se vuelve más ancho y más alto. Por estas razones, su área también aumenta. Como se vuelve más ancho, ligeramente su tiempo se recorre hacia la derecha. Es decir, el punto más alto de este pico está ligeramente retrasado con respecto a este, y el punto más alto de este pico está ligeramente adelantado con respecto a los otros dos.
Eso lo podemos notar entonces en esta gráfica. Ahora, vean que tenemos 3.35, o lo vemos acá, 3.35, 3.37 y 3.38. Realmente son 1 o 2 segundos máximo la diferencia entre estos tiempos de retención. Entonces, en la práctica yo podría decir que el tiempo de retención de un compuesto siempre va a ser el mismo, independientemente de la cantidad de analito que yo agregue. ¿Por qué? Porque no aumenta nada, en minutos no aumenta nada, apenas aumenta un segundo, medio segundo. Entonces no es tan importante. Si aunque vemos la tendencia ascendente, yo inclusive la podría considerar que es horizontal, porque en los niveles en los que está variando es mínimo. Después revisamos nuestra columna de área. El área también es una forma importante de ver cómo reacciona el cromatógrafo con respecto a la cantidad del analito, y podemos ver que el área del pico aumenta cuando yo aumento la cantidad de analito agregado. ¿Por qué aumenta? Pues porque la banda que se forma del compuesto dentro de la columna cromatográfica pues es más grande porque hay más moléculas. Después revisamos qué le pasa a la altura, y la altura tiene un comportamiento similar a los otros dos mediciones, o a los otros dos resultados que me da un cromatograma. Vemos que conforme aumentamos la concentración vamos aumentando la altura, y es porque pues al ser más grande la banda de moléculas, al haber más cantidad de moléculas, pues entonces el pico tiene que ir creciendo. Y finalmente, algo que no me da este cromatógrafo es la relación área sobre altura. Si yo divido esta área entre esta altura, me da un resultado que va desde 9.8 hasta 9.1. De la misma manera que el tiempo de retención cambia, pero es una cantidad muy pequeña, esta relación también. Si nosotros consideramos que un pico cromatográfico tiene casi la forma de un triángulo, y ya le medimos su altura, ya le medimos el área, al dividir área sobre altura estamos midiendo prácticamente el ancho de ese pico. Entonces lo que podemos ver en esta situación donde casi es, aunque sí se ve que baja el ancho del pico, también podríamos suponer que es constante. Quiere decir que el pico, aunque está creciendo, su forma se está manteniendo casi idéntica. Es decir, está creciendo ese pico, pero está creciendo de manera proporcional. Cuando esta relación área sobre altura es muy variable, quiere decir que el pico, además de modificarse de tamaño, pudiera estarse deformando y no ser parecido uno con respecto a otro. Y eso significaría que no estamos dentro de la linealidad que debe de tener una calibración. Y bueno, entonces hablando de una calibración, lo que nosotros vamos a ver es que tenemos aquí el área con respecto a la concentración. Los alumnos deben hacer una regresión lineal en la cual hagan que si nosotros inyectáramos solvente puro, no debería darnos ningún área. Entonces aquí me faltó ponerle un punto, y van a hacer una regresión lineal de 4 puntos. El de 0, el de 10, el de 30 y el de 50 miligramos por litro de
cafeína en el disolvente, y ustedes tienen que resolver una pregunta. Si yo tengo si yo tengo una muestra problema en la cual la inyecto al cromatógrafo a las mismas condiciones a las que hice las inyecciones anteriores de calibración, entonces, ¿cuánta masa será si su resultado de área es de 817.320 unidades? Estará más o menos en este nivel y me dará una concentración de este tipo, pero yo no quiero la concentración, quiero la masa. Entonces, nosotros sabemos que nuestro loop que teníamos acá es de aproximadamente, bueno, no aproximadamente, es de 20 microlitros de capacidad. Por lo tanto, sabiendo el volumen, sabiendo la concentración, yo puedo saber cuánta masa hay si mi muestra tiene 817.320 unidades de área. De la misma manera vamos a hacerlo con la calibración con altura. Vamos a suponer que hay una muestra con 16.932 unidades de altura y me va a dar una concentración de más o menos en este nivel. Como lo habíamos visto en cromatografía de gases, cuando nosotros hacemos nuestras curvas de calibración, podemos ver que utilizando el método de estándar externo, la señal que yo puedo recibir de un aparato de medición en análisis instrumental siempre es dependiente de la concentración del analito que estoy observando. Entonces, podemos ver aquí en estas dos gráficas que tanto área como altura pueden ser muy buenas mediciones de un analito para poder hacer calibraciones. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia lineal muy buena. Tienen una buena linealidad. La respuesta que me da el aparato tiene una buena linealidad con respecto a la concentración o la cantidad de analito que estoy inyectando. Y eso me hace que yo pueda hacer este tipo de calibraciones. Bueno, por el momento es todo. Yo les agradezco su atención a este video y nos vemos más adelante.